Hola a todos, ¿cómo están? Les voy a hablar sobre el convenio entre México y España. Este convenio existe desde 1994 y básicamente evita que una persona pague dos veces impuestos sobre el mismo ingreso. Imagínate ganar dinero ya y que te lo cobren aquí otra vez. No sería justo, ¿verdad? Pues justo para esto se creó este acuerdo, que explica que para que los impuestos se paguen de forma justa y equilibrada. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico define la doble tributación como fenómeno que cuando rentas o patrimonios son similares agravados por dos o más estados, y esto afecta demasiado en operaciones internacionales futuras. Este problema es común tanto como en operaciones transfronterizas como también afecta a lo que son empresas e individuos, ya que reduce lo que es la competitividad, como también dificulta la inversión internacional. Además, forma parte de un montón de esfuerzos internacionales que busca que los países cooperen y eviten la evasión fiscal. De hecho, México tiene varias instituciones que lo respaldan y hacen que todo esto funcione, como lo es la Secretaría de Administración Tributaria, conocida como el SAT. Otra también sería lo que es la CHCP, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluida también la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por otro lado, en España, la encargada es la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que esta está encargada de coordinar y que gracias a ella este acuerdo se cumple. Todo esto ayuda a que México y España puedan regular los impuestos de forma clara. El convenio para evitar el doble impuesto entre México y España está activo desde 1994. Y esto es para evitar la doble tributación, que esto sucede cuando dos o más países te cobran impuestos por las mismas ganancias. Este convenio se aplica si el residente fiscal es en alguno de los dos países, es decir, que por tu domicilio o residencia debes pagar impuestos allí. También en el convenio nos definen qué es un establecimiento permanente y este es un lugar fijo desde donde una empresa hace todo o parte de su trabajo. Y podemos encontrar aquí la lista de los lugares que pertenecen a un establecimiento permanente. Para no pagar la doble tributación, el convenio también nos establece el crédito fiscal, que es el derecho que todo residente de México tiene para restar el impuesto que ya se pagó en España contra el impuesto mexicano que se tiene que pagar por esa misma ganancia. Y así no se paga dos veces. La doble imposición en materia de impuestos sobre la renta ocurre cuando un mismo ingreso o ganancia es gravado dos veces al mismo contribuyente y por el mismo periodo de tiempo en dos jurisdicciones fiscales diferentes. Que este convenio trata de evitar que, por ejemplo, esta persona no tenga un doble impuesto sobre la renta, uno de cada país, y pueda pues ahí como usar este convenio como enlace para pues cobrar solamente una vez, para que le cobren solamente una vez. Igual, esto es para que se puedan evitar diferentes tipos de evasiones fiscales. Entonces, ¿cómo y cuándo se firmó este convenio? Bueno, este convenio, así como su protocolo y los 29 artículos rectificados que lo integran, estos fueron firmados el día 24 de julio de 1992 por el plenipotenciario de España en Madrid y por el plenipotenciario de los Estados Unidos mexicanos, que en este caso plenipotenciario significa la persona a la que se le dio la facultad y el poder de firmar este acuerdo en representación de todo el país. Y pues su aprobación y su ratificación, así como la promesa de su cumplimiento, se llevaron a cabo en 1994, entrando en vigor en los periodos correspondientes de cada país. En México, esto fue promulgado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994, entrando en vigor en fechas posteriores. Y en España, el instrumento de ratificación se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 27 de octubre del mismo año. A continuación voy a explicar cómo es que México y España manejan la doble tributación internacional, es decir, cuando una misma renta puede ser gravada dos veces en dos países diferentes. En el caso de México, el artículo primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que
Todas las personas físicas y morales residentes en el país deberán pagar los impuestos sobre sus ingresos sin importar si provienen del extranjero. Sin embargo, para evitar que el contribuyente pague 2 veces por el mismo impuesto, el artículo 5 de la misma ley introduce el método de crédito fiscal, también conocido como acreditamiento. Este método establece que los residentes en México pueden restar del impuesto que deberán pagar en el país el monto del impuesto sobre la renta que hayan pagado en el extranjero, siempre y cuando se trate del mismo tipo de impuesto. En otras palabras, el impuesto extranjero no se elimina, sino que se compensa dentro del impuesto mexicano. En el caso de España, la Ley 35/2006 del impuesto sobre la renta de las personas físicas dispone que sus residentes tributarán por todos sus ingresos, tanto los obtenidos dentro como fuera del país. A diferencia de México, España tiene un método diferente para evitar la doble tributación llamado exención. La Agencia Estatal de Administración Tributaria establece que este método consiste en liberar al contribuyente de volver a pagar impuestos en su país de residencia sobre rentas que ya han sido grabadas en el extranjero, especialmente en casos de dividendos o ganancias de capital. Finalmente, tanto México como España siguen el principio de gravar la renta mundial. Ambos coordinan sus sistemas a través del convenio para evitar la doble imposición firmado por ellos mismos. Este acuerdo determina qué país tiene el derecho primario a gravar la renta mundial y cómo se acreditará o exentará el impuesto correspondiente. De esta manera, ellos garantizan que los contribuyentes no sean penalizados fiscalmente por tener ingresos internacionales. Una vez realizado el análisis comparado, vamos a pasar a un caso práctico en el que vamos a detallar aspectos en base a los conocimientos que ya adquirimos mediante el análisis. En 2024, Marina Cortés Hidalgo firmó un contrato con Tecnosoluciones MX SADCV, que es una empresa mexicana ubicada en Monterrey. Esto para desarrollar un sistema interno de automatización. El contrato establece que se debe realizar un pago total de 70,000 euros, equivalente a 1.330.000 pesos mexicanos aproximadamente. Si bien la contribuyente realizó el trabajo desde España, México retuvo el 25% del pago, ya que lo consideraba un servicio que se realizó dentro de su territorio. Mientras que España, bajo su regla de renta mundial, también exigió que se realizara el pago del impuesto sobre la renta de las personas físicas sobre el mismo ingreso. Esta situación genera una doble tributación similar a lo que describimos en el análisis comparado. Sin embargo, al aplicar el convenio de México y España para precisamente evitar la doble imposición, específicamente los artículos 7, que habla sobre los beneficios empresariales, y el artículo 23 sobre el método para evitar la doble imposición, se concluye que Marina no cuenta con un establecimiento permanente en México y que por lo tanto España tiene el derecho primario de imposición. Bajo su mecanismo de acreditamiento, España permite descontar del impuesto sobre la renta de las personas físicas el impuesto que ya pagó en México, hasta el límite del impuesto que correspondería en el estado de residencia. De este modo, la contribuyente elimina completamente el efecto de doble tributación sin la necesidad de un subprocedimiento adicional. En este caso podemos demostrar la importancia que tiene el convenio para resolver conflictos derivados de la aplicación simultánea de los principios de renta mundial y de la fuente de riqueza, así como el papel del crédito fiscal como una herramienta fundamental para garantizar la equidad tributaria internacional. Hola, buen día. Yo les voy a hablar acerca de los principios que se encuentran en el tratado o en el convenio entre México y España para evitar la doble tributación. Yo les voy a hablar acerca de esos principios del derecho internacional que van como ligados a este convenio o que podemos encontrar. Entre ellos podemos encontrar uno de los más importantes, que es la soberanía fiscal. La soberanía fiscal se fundamenta en el artículo 2 de este convenio, en donde nos dice que cada país tiene derecho a cobrar impuestos dentro de su propio territorio. Por este convenio muestra cómo México y España se coordinan para poder alcanzar como sus metas y poder no infringir uno en las normas del otro, que España no infrinja las normas fiscales de México y cada quien respete lo suyo y cobre desde su territorio.
Entonces, el segundo principio es el de territorialidad y residencia. Este se fundamenta en el artículo 4 y menciona que una persona es residente en un estado si está sujeta a impuestos ahí por su domicilio o residencia, que cada que una persona se le cobre, no se le cobre de que en México y en España, sino simplemente si reside en España, que se le tenga que cobrar ahí sus impuestos y así evitar la doble tributación. Otro principio es la cooperación internacional. Este se fundamenta en el artículo 25, que dice que si alguien considera que fue grabado injustamente, puede presentar su caso ante las autoridades y los países que lleguen a un acuerdo. Entonces, además, México y España, como un dato extra, comparten información fiscal para evitar cualquier fraude o cualquier fraude. Otro principio, y ya por último el que voy a mencionar, es el de no discriminación, que este aparece en el artículo 24. Ahí dice que ningún país puede imponer impuestos más altos a ciertos ciudadanos, que debe de ser en general. No por ser español, España va a cobrar menos impuestos que, por ejemplo, a un mexicano o cosas así. En resumen, este convenio es un gran ejemplo de cómo se aplican estos principios del derecho internacional